Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. El día de hoy continuaremos con nuestro estudio de la Carta Universal de Santiago. En la lección anterior estudiamos acerca de estar prestos para oír y ser tardos para hablar, y también hablamos sobre la religión pura. Oremos para que Dios sea el que guíe este estudio y que juntos podamos aprender más de su palabra en esta carta. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das de aprendizaje, Dios. Te agradecemos porque hasta este momento has guardado cada una de nuestras vidas. Ahora queremos pedirte sabiduría para que cada uno podamos comprender lo que vamos a estudiar en esta mañana, y también te suplicamos que podamos aplicarlo a nuestras vidas y poder demostrar que somos hijos tuyos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. En esta lección que vamos a estudiar el día de hoy es la lección número 6 de nuestro material, y el nombre de la lección es La verdadera fe no hace acepción de personas. El texto bíblico lo encontramos en Santiago capítulo 2 versículos 8 y 9, y el texto bíblico dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La lectura bíblica la encontramos en Santiago capítulo 2 versículos 1 al 13. Y la palabra de Dios dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Los objetivos de esta lección son los siguientes: destacar la enseñanza de Santiago cuando indica que la fe no hace acepción de personas; señalar la elección de Dios por los pobres a los ojos del mundo; y distinguir la ley mosaica de las leyes reales y de la libertad. Hermanos, la discriminación contra las personas de clase social inferior es vergonzosa y ultrajante, principalmente cuando es practicada en el ámbito de una iglesia local. En esta lección estudiaremos sobre la fe que no hace acepción de personas. También veremos que erramos cuando juzgamos a las personas desde perspectivas subjetivas, tales como la apariencia física, posición social, estatus, nivel intelectual, entre otras áreas. Y erramos ya que tales características no determinan el carácter. De esta forma, la lección de este día tiene por objetivo demostrar con las Escrituras que la verdadera fe y la acepción de personas son actitudes incompatibles entre sí, ya que no pueden coexistir en la vida de quien aceptó el Evangelio. Para estudiar esta lección es necesario que estemos seguros que la fe no puede hacer acepción de personas, y para esto nos vamos a enfocar en Santiago capítulo 2 de los versículos 1 al 4. El primer consejo de Santiago para la iglesia es el no tener una fe que hace acepción de personas,
según leímos en el versículo 1. Y recordemos que hay personas que se dicen renacidas por la palabra de verdad, pero tienen favoritismo social, como lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 17-34, en la iglesia de Corinto en ese momento, durante la celebración de la Santa Cena del Señor. En la actualidad, no son pocos los relatos de personas discriminadas debido a su condición social en la iglesia. No hay que olvidar que recibimos una naturaleza nueva en Cristo, según vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 10, pues Él derribó el muro que hacía la separación entre los hombres, haciendo posible la igualdad entre ellos, o sea, cuando ya están en Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y esta lectura confirma que un comportamiento en donde se discrimina a las personas es inaceptable. Vemos que en Cristo la fe es imparcial. El amor de Dios debe ser manifiesto en la iglesia local. Y es que en el tiempo de Santiago, la congregación hacía acepción de personas según las condiciones económicas. En ese tiempo, un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida era invitado a sentarse en un lugar de honor, mientras que el pobre con vestido andrajoso era recibido con indiferencia, según vimos en los versículos 2 y 3 del mismo capítulo. Y toda esa indiferencia surge mientras se celebraba un culto a Dios según los pasajes ya leídos. La Iglesia de Cristo tiene como principio eterno producir un ambiente impregnado de amor y acogimiento, y para esto no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. La lectura bíblica de esta mañana también nos recuerda que Dios eligió a los pobres de este mundo en los versículos 5 al 7 del mismo capítulo que leímos. Debemos confiar en la soberana elección de Dios. Hermanos, es verdad que muchas personas ricas han sido alcanzadas por el Evangelio, pero escuchemos con claridad lo que la Biblia dice acerca de los pobres. Dios es soberano en sus elecciones y de acuerdo con su soberana voluntad, Él escogió a los pobres de este mundo. De manera retórica, Santiago afirma en el versículo 5, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es posible que las iglesias a las que Santiago dirigió la epístola se hubieran olvidado de que es pecado hacer acepción de personas. Hasta el día de hoy no podemos desatender esta enseñanza. El Señor Jesús habló de los pobres en los evangelios, como leemos en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. También lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y más adelante en el Sermón del Monte, Jesús dijo, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, según leemos en Lucas capítulo 6, versículo 20. Tomemos también en cuenta la principal razón para no deshonrar al pobre, según el versículo 6. Y es que a pesar de que Dios ha escogido a los pobres, la iglesia del tiempo de Santiago tomó la actitud contraria y por eso Él trae a la memoria de la iglesia que quien la oprimía eran precisamente los ricos, ya que estos los arrastraban a los tribunales. ¿Cómo entonces la iglesia podía deshonrar a los pobres, escogidos por Dios, y favorecer a los ricos que los oprimían? Es triste cuando escogemos lo contrario de la elección de Dios. Las palabras de Jesús siguen hablando hasta nuestro tiempo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas obras a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, según vemos en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. La pregunta que debemos hacernos, hermanos, es: ¿somos discípulos? Entonces, para ser coherentes con el Evangelio, debemos encarnar la misión de Jesús. Deshonrar al pobre es pecado. Después de recordar a la iglesia de la elección de Dios con relación a los pobres de este mundo, Santiago exhorta a los hermanos a reconocer el favoritismo que hay de la comunidad cristiana en el versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. El versículo 7. La pregunta es: ¿no blasfeman ellos, o sea, los ricos, el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Estamos frente a algo reprobable delante de Dios: la discriminación social dentro de la iglesia. Pero eso es que el favoritismo, la parcialidad y cualquier tipo de discriminación deben ser combatidos con rigor de la iglesia local, principalmente por el liderazgo. Aquel que discrimina no ha comprendido lo que es el Evangelio. Santiago capítulo 2, versículos 8 al 13, también habla sobre la ley real, la ley mosaica y la ley de la libertad. En el versículo 8 encontramos la ley real: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el llamado de Santiago a los creyentes para que obedezcan la verdadera ley. El término real en el versículo 8 se refiere a aquello que es lo más importante de la ley, su propia esencia. Por lo tanto, aquel que hace acepción de personas está quebrantando la esencia de la ley. El amor al prójimo es el corazón de toda ley, y lo confirmamos en Romanos capítulo 13, versículos 8 y 10. No debáis a nadie nada, sino el amor unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Solo el amor es capaz de impedir cualquier tipo de discriminación. Quien ama no necesita de la ley. Y según vemos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, encontramos lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. En la época que la epístola de Santiago fue escrita, los judíos hacían distinción entre las leyes religiosas más importantes y las menos importantes. Y aquí nos enfocamos en la ley mosaica, según los criterios establecidos por ellos mismos. Los judíos juzgaban que el incumplimiento de un solo mandamiento acarrearía la culpa solamente de aquel mandamiento desobedecido. Pero cuando la Biblia afirma: porque aquel que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás, está aseverando el aspecto colectivo de la ley. Es decir, quien desobedece solo un precepto quebranta al mismo tiempo toda la ley. Aunque los creyentes de la iglesia no adulteraran, hacían acepción de personas. Ellos no atendían a la necesidad de los huérfanos y de las viudas, y por eso se convirtieron en transgresores de la ley. En el Sermón del Monte, nuestro Señor enseñó sobre la necesidad de cumplir toda la ley. Si hablamos de la ley de la libertad, podemos decir que esta es el Evangelio. Por esta ley, el hombre se vuelve libre, y podemos mencionar que se vuelve libre del pecado, de los prejuicios y de la manera mundana de pensar, según confirmamos en Romanos capítulo 6, versículo 18. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Quien es verdaderamente discípulo de Jesús disfruta abundantemente de tal libertad, como nos muestra Juan en el capítulo 8, versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Tomemos en cuenta que así como Santiago orienta, tal libertad debe venir acompañada de la coherencia que encontramos en el versículo 12 de la lectura bíblica. Así hablad y así haced. El creyente puede hablar, puede enseñar y hasta escribir sobre el pecado de hacer acepción de personas, pero su conducta y relación con los demás hermanos es la que demostrará si él es una persona libre en Cristo o un esclavo del pecado. Concluyamos esta lección, mis hermanos, recordando entonces que en Cristo el creyente no puede mostrarse parcial y por eso el amor de Dios debe ser manifestado en la iglesia local a través de él. El creyente no puede tener un corazón perverso. También podemos decir que las Escrituras muestran la principal razón para que el creyente no deshonre a los pobres. Dios los escogió del mundo. Y por último, podemos concluir también que la ley real y la de la libertad representa la nueva alianza de Dios con la humanidad, mientras que la ley mosaica, la antigua alianza. El segundo capítulo de la Epístola de Santiago es una voz del Evangelio que hace eco a través de los tiempos. Si nuestra voluntad está de acuerdo con la voluntad de Dios, amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y tomaremos conciencia de que este amor exige de nosotros acciones verdaderas y sinceras, y no solo de vanas palabras religiosas. Bueno, hermanos, hemos concluido con nuestra lección del día de hoy. Les dejo a continuación las lecturas diarias sugeridas de esta semana y les animo a que juntos sigamos descubriendo ese mensaje especial que Santiago descubrió a través de su vivencia con Jesús. Mi deseo es que al final de este estudio, usted y yo podamos decir que somos siervos de Jesús por medio de nuestro testimonio. Que el Señor les bendiga.